Te juro que la primera vez que me besó, pensé que se había vuelto loco. Fue en el ascensor, un martes por la tarde, y olía a sudor y perfume caro. Se giró, me agarró de la cintura, y sin decir una palabra, me besó como si lleváramos años escondiéndonos. Cuando me separé, aún confundida, solo pude decir, ¿tú quién coño crees que soy? Y ahí se quedó pálido. Me soltó como si hubiera tocado una plancha caliente y murmuró, hostia, pensaba que eras Claudia. Claudia. La vecina del quinto, morena, delgada, siempre con esos vestidos que se le pegan al cuerpo como si fueran parte de su piel. Y, por lo visto, con un amante con muy mala orientación. Podría habérselo contado a mi marido en cuanto llegué a casa. Podría haberlo soltado como una anécdota graciosa. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo me sentí deseada. No fue amor, ni pasión, ni mariposas. Fue puro instinto. Como si mi cuerpo hubiese recordado, aunque fuera por error, lo que se sentía cuando alguien te miraba como si fueras algo más que la que lava los platos y pregunta qué se cena. Ese beso no fue el comienzo del fin de mi matrimonio. El final ya estaba en marcha desde hacía tiempo. Solo que yo me empeñaba en no verlo. Mi marido, Rubén, llevaba meses en modo piloto automático. Trabajaba, volvía, se sentaba en el sofá con el portátil y apenas me dirigía la palabra. No discutíamos porque ni eso quedaba. Dormíamos en la misma cama, pero con más distancia emocional que dos desconocidos en una sala de espera. Así que no fue el beso el problema. Fue lo que vino después. Porque al día siguiente, Tomás, sí, ya sabía su nombre, llamó a mi puerta. Te debo una disculpa, dijo, con la mirada baja. No sé en qué estaba pensando. Sé que fue una barbaridad. No tienes por qué perdonarme. Me crucé de brazos y me apoyé en el marco de la puerta. ¿Y tú crees que Claudia sí te lo habría perdonado? Me miró con media sonrisa, esa mezcla de vergüenza y descaro, y me dijo. Ella no me deja besarla en el ascensor. Y ahí, amiga, fue cuando entendí que esta historia no iba a terminar bien. Rubén no se dio cuenta de nada durante las primeras semanas. Y eso me molestó más de lo que pensaba. Yo esperaba al menos una mirada, una pregunta, un gesto que indicara que notaba algo diferente en mí, pero no. Volvía a casa cada día con su cara de siempre, revisaba los correos del trabajo en su portátil, cenaba en silencio mientras veía las noticias, y a las 10 se metía en la cama como si no existiera nada más que esa rutina. Ni siquiera reaccionó cuando empecé a cuidarme más, a maquillarme entre semana, a salir 2 veces por semana con la excusa de una cervecita con Clara, una amiga que ya ni vive en Valencia pero que me sirve de coartada porque a Rubén nunca le interesó realmente con quién salía, ni por qué. Empecé a llevar ropa que había dejado al fondo del armario hace años, ropa que me hacía sentir guapa, deseada. Y sí, volví a mirar a los hombres a los ojos, con la tranquilidad de que ninguno de ellos era mi marido. Con Tomás la cosa fue avanzando poco a poco. Después de aquel beso equivocado y aquella visita, nos encontramos 2 veces más en el ascensor, esta vez ya sin incidentes. La tercera vez me miró con una mezcla de vergüenza y atrevimiento y me dijo que estaba harto de esconderse para ver a una mujer que ni siquiera sabía lo que quería con él. Le dije que eso no era asunto mío, y él contestó que, a lo mejor, quería que lo fuera. Fue la primera vez que sentí ese cosquilleo en el estómago desde hacía años. Y no por lo que dijo, sino por cómo me lo dijo, como si yo también tuviera algo que decir en todo esto, como si mi opinión tuviera peso. A la semana siguiente, me lo encontré en la puerta del edificio y me ofreció llevarme en coche al centro. No lo pensé demasiado. Me subí. Ese día no pasó nada, pero hablamos como no había hablado con nadie en mucho tiempo. Me preguntó cosas, no sobre mi trabajo ni sobre mi familia, sino sobre lo que me gustaba, sobre lo que pensaba.
Me escuchó. Y yo, sin querer, empecé a decir cosas que ni sabía que tenía guardadas. No dije que estaba casada, ni que vivía 2 pisos más arriba. Él tampoco dijo que seguía viéndose con Claudia, pero se notaba que lo suyo ya estaba más muerto que vivo. La primera vez que Rubén sospechó algo fue por un detalle absurdo. Yo había comprado una colonia nueva, algo más dulce de lo habitual, y cuando me acerqué para darle un beso antes de salir, frunció el ceño y preguntó si había cambiado de perfume. Le dije que no, que era el mismo de siempre, solo que quizá me había echado un poco más. Me miró un segundo más de lo normal, como queriendo leer algo en mi cara, pero luego volvió la vista a la pantalla y no dijo nada más. Aquella noche, sin embargo, me escribió un mensaje mientras estaba fuera. No solía hacerlo. Decía simplemente, ¿vas a tardar mucho? Yo le respondí que 1 hora más, que estábamos con unas tapas. No era verdad. Estaba en casa de Tomás, en su sofá, con una copa en la mano, escuchando música y hablando de tonterías. Pero la culpa no me apretó tanto como debería. Porque llevaba años esperando que Rubén me hiciera una pregunta como esa, y cuando por fin la hizo, ya era tarde. Una semana después, ocurrió algo que cambió el tono de todo. Rubén encontró una servilleta en mi bolso. Era de una cafetería que no habíamos pisado juntos en la vida, con una nota escrita a mano. Decía, hoy me gustó más tu risa que tu vestido, y eso ya es decir. No firmada. Era de Tomás. La había dejado caer ahí sin pensar, o quizás sí pensando, y yo no me di cuenta. Rubén no me lo dijo de inmediato. Lo supe porque esa noche no me preguntó cómo había ido el día, ni me saludó con el beso en la mejilla habitual. Se limitó a dejar mi bolso sobre la mesa de la cocina, con la servilleta cuidadosamente colocada al lado. Me miró en silencio. Yo le pregunté qué pasaba. Me dijo, no sé si me estás tomando por tonto o por ciego. Fue la primera vez en mucho tiempo que levantó la voz. Ahí empezó todo. Negué. Le dije que no entendía de qué hablaba. Me preguntó si me creía que no sabía lo que era eso. Me dijo que llevaba semanas viéndome diferente. Que no era solo la ropa o el perfume. Que tenía la cabeza en otro sitio. Que me reía sola. Que había vuelto a escuchar música por las mañanas, cuando antes ni eso hacía. Que había empezado a salir más, a llegar más tarde. Y que encima tenía el descaro de dejar pruebas en mi bolso como si él no existiera. Me quedé callada, porque por primera vez no sabía qué decir. No porque me pillara, sino porque me dolía más que lo dijera con rabia que con tristeza. Me gritó que si había otro. Yo no respondí. Me pidió que lo mirara a los ojos y se lo dijera de frente. Le dije que no había otro, pero mi voz sonaba tan falsa que ni yo me creí. Me preguntó entonces quién era Tomás. Se lo dije, un cliente. No sé si me creyó. Me miró como si estuviera delante de una desconocida. Y en parte, lo estaba. Le dije que no había pasado nada, que solo hablábamos, que era alguien con quien me sentía bien. Me preguntó si con él no me sentía bien. Y no supe responder. Se fue a dormir sin decir una palabra más. Esa noche dormí en el sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque yo no podía soportar la idea de acostarme a su lado sabiendo que por fin se había dado cuenta de que ya no estaba ahí. Durante los días siguientes, la casa fue un campo minado. No gritaba, no preguntaba, no mencionaba la servilleta. Pero se notaba en cada gesto, en cada movimiento, que algo se había roto. Me hablaba solo de lo necesario. ¿Hay leche? ¿Has pagado la luz? ¿Vas a usar el coche? Todo lo demás, silencio. Y lo peor es que, en ese silencio, me di cuenta de que algo en mí también se había roto. Porque ni siquiera quería arreglarlo,
Quería seguir viéndome con Tomás. Quería sentir esa libertad absurda de ser otra. De volver a empezar. De que alguien me mirara como si tuviera valor. Y lo peor de todo es que sabía que no iba a parar. La conversación que selló el principio del final fue en la cocina, un viernes por la noche, después de una cena silenciosa en la que ninguno de los dos había dicho más de 5 frases. Rubén dejó los platos en el fregadero sin mirarme, se secó las manos en el trapo viejo que siempre colgaba de la puerta del horno, y se quedó de pie, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Yo lo miraba de espaldas y sabía que venía. No sabía si por fin quería que todo saliera de una vez o si todavía tenía la esperanza de que le dijera algo distinto a la verdad. Pero cuando se giró y me miró con esa cara de agotamiento, supe que ya estaba todo decidido en su cabeza, aunque no lo dijera todavía. Me preguntó si lo iba a seguir negando. Yo respiré hondo y no respondí, pero él tampoco necesitaba una respuesta. Me dijo que había revisado mis movimientos en el móvil, que había visto los trayectos del coche, que sabía a qué hora salía y a qué hora volvía, que los miércoles no iba a cenar con Clara y que los lunes no había exposiciones en el centro como yo había dicho. Me pidió que le dijera con quién me veía. Le dije que no importaba. Se rió sin ganas. Me dijo que claro que importaba, que era su matrimonio, su casa, su vida, y que si yo estaba decidida a tirarlo todo, al menos tuviera la decencia de no seguir mintiendo. Le dije que no quería hablar de eso, que era inútil, que ya lo sabía todo. Me miró sin pestañear. Me dijo que si le daba el nombre, si era Tomás, como sospechaba desde aquella nota, al menos podría ponerle cara al tipo con el que se estaba yendo todo a la mierda. Le dije que sí, que era él. Que fue sin querer, que no lo busqué, que simplemente pasó. Me interrumpió. Me dijo que eso de pasó era una forma bonita de lavarse las manos. Que yo había mentido cada vez que salía por la puerta, que lo había mirado a la cara 1000 veces mientras pensaba en otro, que había dormido en su cama después de estar con otro sin que se me moviera una ceja, que había abrazado una vida mientras construía otra a espaldas. Me dijo que no se trataba de Tomás, que no era por él, que podía haber sido cualquier otro, que el problema era que yo había dejado de querer lo que teníamos, y que eso sí era culpa mía. No respondí. Me limité a escuchar. Me dijo que si al menos hubiera tenido el valor de sentarme un día y decírselo antes de actuar, habría sido distinto, que él se merecía saberlo todo desde el principio, no enterarse por una puta servilleta. Yo le dije que si se lo hubiera dicho desde el principio, igual él no habría hecho nada. Que él también dejó de mirar, dejó de preguntar, dejó de querer. Que yo llevaba años intentando que algo cambiara, que no fue de un día para otro. Que no me levanté una mañana y decidí traicionar, que fue la soledad, la distancia, el silencio, y que con Tomás simplemente me sentí viva otra vez. Me arrepentí en cuanto lo dije, porque la cara de Rubén cambió de inmediato. Me dijo que si quería sentirme viva, lo hubiera intentado con él. Que él no era adivino, pero tampoco ciego, y que si no me rendía antes fue porque necesitaba la excusa de otro para poder hacerlo sin culpa. Me dijo que él habría hecho cualquier cosa por salvarnos, pero que yo ya había tomado la decisión sola. Me preguntó si seguía viéndolo. Le dije que sí. Me preguntó si pensaba dejar de verlo. No supe qué decir. Me preguntó si me acostaba con él. No contesté. Entonces se fue al dormitorio y cerró la puerta con llave, algo que no había hecho nunca. El día siguiente fue una secuencia incómoda de puertas cerradas, silencios forzados y movimientos robóticos. Yo me quedé en el salón, sin saber si debía irme o quedarme, si quería que me echara o si esperaba que hablara. No pasó ninguna de las dos cosas. Pasaron 3 días así, sin dirigirnos la palabra. Rubén salía temprano y volvía tarde, cenaba solo, y se encerraba en el despacho o en el dormitorio. Yo empecé a dormir en el sofá.
El lunes por la tarde encontré mis cosas apiladas en una caja en la entrada. No todo, solo algunas, mi cepillo de dientes, una muda, unas zapatillas, y mi perfume. No lo acompañó con una nota ni con una palabra. Solo la caja, como mensaje claro. Esa noche le pedí hablar. Me dijo que no hacía falta, que ya estaba todo dicho. Le dije que quería explicarle las cosas de verdad, sin rodeos, que si quería gritarme, que lo hiciera, pero que no se podía terminar todo así, con una caja en la entrada. Me dijo que no iba a gritarme, que no me iba a dar ese gusto, que no quería tener una escena de película porque esto no era una película, era su vida, y yo ya la había jodido bastante. Me dijo que sí, que me escuchaba, pero que no esperara comprensión. Así que hablé. Le conté que lo conocí por accidente, que fue un error que se transformó en costumbre, que no sabía en qué momento se volvió importante, pero que cuando me di cuenta ya estaba dentro. Le dije que no lo hice para hacerle daño, que no fue un acto de venganza ni de odio, sino una necesidad. Le dije que me sentía invisible en esta casa, que durante años me sentí ignorada, que había días en los que ni siquiera recordaba si me había tocado la mano o dicho algo más que buenas noches. Le dije que no justificaba nada, pero que él tampoco había hecho nada por evitarlo. Me escuchó entero, sin interrumpirme, sin mover un músculo. Al terminar, solo dijo, ¿y ahora qué? No supe qué responderle. Me preguntó si quería seguir con Tomás. Le dije que no lo sabía. Me preguntó si quería seguir con él. Le dije que tampoco lo sabía. Me dijo que eso era lo único claro en todo esto. Que yo no sabía nada, pero él sí, que no podía seguir con alguien que había elegido mentir, aunque tuviera razones. Que una cosa es estar mal, y otra muy distinta es traicionar. Me dijo que la confianza no se recupera con explicaciones. Que no me odiaba, pero que ya no podía verme sin pensar en todo lo que callé. Me dijo que esa noche no iba a dormir en casa, que necesitaba espacio, y que al día siguiente hablaríamos de los pasos siguientes. Me pidió que no intentara buscarlo, que no le escribiera, que no le hablara. Y se fue. Me quedé sola en el salón, con la caja junto a la puerta, sintiéndome por primera vez como la intrusa en mi propia casa. Rubén volvió al día siguiente a las 11 de la mañana. No avisó ni llamó, simplemente abrió la puerta con sus llaves y entró como si fuera a recoger algo que le pertenecía. Venía con una carpeta negra en la mano y una expresión que no había visto en él nunca. No era rabia, ni tristeza, ni decepción. Era algo más frío, más decidido, como si ya no quedara nada que discutir. Yo estaba en la cocina sentada sin hacer nada, mirando el móvil sin leer nada, sin pensar en nada. Cuando lo vi entrar, me levanté sin saber qué decir. Él me hizo un gesto con la mano para que no hablara. Dejó la carpeta sobre la mesa y me dijo que iba a explicarme cómo iban a hacerse las cosas a partir de ahora. Me dijo que no iba a darme el gusto de arrastrarse ni de pedirme explicaciones. Que no le interesaba si seguía viendo a Tomás o si lo había dejado, que no iba a vigilarme ni seguirme, que no pensaba rebajarse a ese nivel. Me dijo que esa carpeta tenía la propuesta del abogado para el acuerdo de separación de bienes y convivencia hasta la resolución. Que no pensaba largarse de la casa porque era tan suya como mía, y que tampoco me iba a echar. Me explicó que a partir de ese momento, íbamos a convivir bajo reglas estrictas. Cada uno dormiría en su habitación, usaría espacios comunes con horarios establecidos, y no habría ningún tipo de contacto innecesario. Nada de cenas juntos, ni salidas compartidas, ni charlas de cortesía. Solo lo estrictamente funcional, como si fuéramos compañeros de piso obligados por contrato. Me dijo que esa era su forma de protegerse, que si yo había podido vivir una doble vida tanto tiempo, él podía soportar una convivencia en silencio. Me dijo que no lo hacía para castigarme, sino para que quedara claro que lo que había entre nosotros ya no existía. Me dijo que había enviado un correo al abogado con copia para mí,
donde figuraban las condiciones económicas que proponía. Yo no había abierto la boca en todo ese tiempo. Cuando terminé de escuchar todo, solo le pregunté si eso era definitivo. Me dijo que no era un castigo, pero tampoco un paréntesis. Que no se recupera algo que ha sido destruido tantas veces. Que se podía perdonar muchas cosas, pero no la forma en la que me burlé de él. Me dijo que no se trataba solo de haber estado con otro, sino de haberlo hecho sin una mínima muestra de respeto. Me dijo que lo peor no era el engaño en sí, sino cómo me había comportado después, como si no pasara nada. Yo intenté explicarle que no fue por desprecio, que simplemente no supe cómo manejarlo, que me sentía atrapada entre el miedo a herirlo y el impulso de escapar de la rutina. Me escuchó sin interrumpir, pero en su cara no había ningún cambio. Me dijo que no quería más palabras. Que ya las había escuchado todas. Que ahora lo que importaba eran los hechos. Y que si yo quería hacer algo diferente, tendría que demostrarlo, pero que no esperara nada de él mientras tanto. Que él iba a seguir con su vida. Me dijo que, de momento, no pensaba contárselo a nadie, ni a sus padres ni a los suyos, que eso era algo que no le correspondía a él. Pero que si yo no lo hacía, lo haría él. Después de dejar todo eso claro, se fue al dormitorio que antiguamente era de invitados y cerró la puerta. A partir de ese momento, la casa se volvió un lugar dividido. Marcamos horarios para usar la cocina, limpiábamos nuestras cosas por separado, lavábamos nuestra ropa por turnos. No hablábamos. No nos mirábamos. Pasábamos por los pasillos como si fuéramos completos desconocidos. Durante los primeros días, la sensación era tan irreal que por momentos creí que acabaríamos riéndonos de todo eso, que se le pasaría, que volvería a tocarme el hombro o a acercarse por la noche. Pero eso nunca pasó. Una semana después, el golpe más duro llegó por sorpresa. Fue un viernes por la tarde. Yo salía del portal cuando lo vi subir al coche con una mujer que no conocía. No era una compañera del trabajo, no era una amiga común. Era alguien completamente nueva. Subió, la saludó con 2 besos, le abrió la puerta del copiloto y se fueron. Me quedé quieta, sin moverme. No fue celos lo que sentí, fue otra cosa. Algo más parecido a una herida interna que se abría con precisión quirúrgica. No tenía derecho a sentir nada, pero lo sentí. Esa noche llegó a casa a las 11. Entró en silencio, se quitó los zapatos y se encerró en su cuarto. No dijo nada. Yo tampoco. El sábado por la mañana lo encontré en la cocina preparando café. Me atreví a preguntarle quién era. Me dijo que no tenía por qué darme explicaciones. Yo insistí. Le pregunté si estaba saliendo con alguien. Me miró, y con una calma que me dejó helada, me dijo, estoy haciendo lo que tú hiciste. Lo que te pareció tan fácil. Le dije que no era lo mismo, que lo nuestro había sido un error. Me dijo que él también estaba probando errores nuevos. Me preguntó si me molestaba. No supe qué responder. Me dijo que si yo podía mentir, él podía aprender a olvidar. Me dejó sola con el café ardiendo en la taza. A partir de ahí empezó su verdadera venganza. Cambió sus rutinas, empezó a salir más, a cuidar su apariencia, a subir fotos a sus redes. Nunca lo había hecho antes. Empezó a publicar imágenes con amigos, en cenas, en bares, incluso una en la playa. Yo sabía que esas publicaciones no eran por casualidad. Estaban dirigidas a mí. Era su forma de mostrarme que podía rehacer su vida, que estaba dispuesto a seguir adelante, y que no me necesitaba para hacerlo. No era un acto impulsivo, era medido, calculado. Cada detalle era un recordatorio de que yo lo había perdido. Me dolía más de lo que podía admitir. No tanto por lo que él hacía, sino por darme cuenta de que ya no había marcha atrás.
Pensé en Tomás, en si valía la pena todo esto. Y la respuesta era confusa. Porque con Tomás no había compromiso, ni planes, ni certezas. Era solo un escape. Rubén, en cambio, era mi historia entera. Y estaba rompiéndola pedazo a pedazo, sin perder la calma, sin levantar la voz, sin tocarme ni una vez. Y en ese silencio frío, su venganza se sentía más dura que cualquier insulto. Pasaron 5 días en esa especie de guerra silenciosa donde los movimientos eran precisos y los encuentros mínimos. Si uno entraba en la cocina, el otro salía. Si uno llegaba a casa, el otro desaparecía en su habitación. No había insultos, ni gritos, ni reproches. Solo distancias exactas y una frialdad que se instaló como una costumbre. Cada uno actuaba como si la convivencia fuera un trámite y no el recuerdo constante de lo que habíamos perdido. El 6.º día, un miércoles por la noche, Rubén me pidió que habláramos. No usó un tono amable, tampoco cortante. Solo neutral. Me dijo que era necesario. Que no podíamos seguir viviendo en esa especie de limbo sin aclarar nada. Nos sentamos en la mesa del comedor, cada uno en su extremo. No había café, ni vino, ni comida entre los dos. Solo la mesa vacía, como si la ausencia de cualquier distracción fuera intencional. Me miró fijo, sin desviar la mirada, y me dijo que había llegado al punto en que necesitaba tomar decisiones. Que había soportado muchas cosas en silencio, pero que no pensaba prolongar más esta farsa. Me preguntó si yo quería seguir con esto. No dijo con él, no dijo con el matrimonio, dijo con esto, como si todo lo que habíamos construido se hubiera reducido a una palabra sin contenido. Le dije que no tenía una respuesta clara. Que había momentos en los que quería desaparecer, empezar de cero en otro sitio, olvidarlo todo, y otros en los que lo veía y pensaba que no había nadie más en el mundo con quien pudiera compartir la rutina de una forma tan natural. Me preguntó si todavía veía a Tomás. Le dije que no. Que había cortado todo con él hacía una semana. Me preguntó por qué. Le dije que no podía seguir con alguien mientras la casa ardía. Me preguntó si eso significaba que quería arreglar las cosas con él. Le respondí que no lo sabía, que estaba confundida. Que me sentía perdida. Que sabía que había actuado mal, que había roto cosas importantes, pero que al mismo tiempo no quería fingir que todo era recuperable con disculpas. Me dijo que no quería disculpas, que no las necesitaba. Que lo que necesitaba era saber si todavía quedaba algo. Algo real. Algo que no fuera culpa o lástima. Me preguntó si lo había querido durante ese tiempo. Le dije que sí, pero que de una forma distinta. Me preguntó si había sentido algo por Tomás. Le dije que sí, pero que fue más una necesidad que un amor real. Me dijo que eso no le servía. Que necesitaba saber si yo estaba dispuesta a reconstruir algo. Le dije que no lo sabía. Que tenía miedo. Que sentía que si intentábamos volver a lo de antes, íbamos a fracasar. Me dijo que no se trataba de volver a lo de antes, porque lo de antes también estaba roto. Que si había algo que reconstruir, no podía ser con los mismos planos. Que tendríamos que inventar otra forma de estar juntos, o no estar en absoluto. Me preguntó si quería intentarlo. No con condiciones, no con promesas, no con discursos vacíos. Solo con hechos. Me dijo que él estaba dispuesto a dar un paso, pero que no pensaba dar 2 si yo no movía ni uno. Me pidió que fuera honesta, que no dijera lo que él quería oír, que no buscara retener algo por miedo a perderlo del todo. Le dije que quería intentarlo. Que no estaba segura de nada, pero que no podía vivir con la idea de que todo acabara sin haberlo intentado al menos una vez más. Me preguntó si entendía lo que eso significaba. Le dije que sí. Que significaba mirarnos como 2 desconocidos que quieren conocerse de nuevo.
que significaba tiempo, paciencia, respeto. Él asintió. Me dijo que había hecho su parte en estos días, que había llorado lo que tenía que llorar, que había gritado en su coche, que había hablado con su terapeuta, que había dicho en voz alta cosas que jamás pensó que diría. Me dijo que no esperaba que yo hiciera lo mismo, pero que necesitaba saber que estaba dispuesta a hacer algo más que pedir perdón. Me dijo que a partir de lunes íbamos a empezar una especie de rutina nueva, que íbamos a dividir las tareas de forma distinta, que íbamos a salir juntos una vez por semana aunque no tuviéramos nada que decirnos, que íbamos a dormir en habitaciones separadas hasta que sintiéramos que compartir espacio no era una obligación sino una elección. Me dijo que si yo estaba de acuerdo, esa sería la primera condición. No besar, no tocar, no abrazar, no compartir cama, no actuar como pareja, hasta que los dos estuviéramos convencidos de que valía la pena. Me pareció justo. Le dije que sí. Me preguntó si quería que fuéramos a terapia juntos. Le dije que sí. Me preguntó si estaba dispuesta a contarle todo lo que él me pidiera, sin filtrar, sin esconder, sin suavizar. Le dije que lo iba a intentar. Me dijo que si me veía mintiendo una vez más, aunque fuera un detalle, se acababa todo. Asentí. La conversación duró más de 1 hora. Al final, nos quedamos en silencio durante varios minutos, sin saber cómo levantarnos, sin saber si era un cierre o un comienzo. Me preguntó si quería que durmiéramos en la misma casa esa noche. Le dije que sí. Me dijo que entonces iba a preparar su cuarto y que si necesitaba algo, que se lo dijera. No había cariño en su tono, pero tampoco odio. Era una especie de acuerdo silencioso, como cuando dos personas firman algo que no entienden del todo pero que necesitan creer que servirá de algo. Esa noche dormí sola, como todas las anteriores, pero con la sensación de que algo se había movido. No era consuelo, tampoco alivio. Era una mezcla rara de miedo y responsabilidad. Habíamos hablado, sí. Habíamos pactado condiciones. Pero en el fondo sabía que lo difícil no era lo que habíamos dicho, sino lo que vendría después. Porque lo verdaderamente jodido no era perdonar. Era convivir con el recuerdo de lo imperdonable. Empezamos con la rutina pactada como si fuera un trabajo que ninguno de los dos quería perder. Rubén preparaba su desayuno temprano, y cuando yo salía de la ducha él ya había salido de casa. Por las tardes coincidíamos poco, y cuando lo hacíamos era para repartir tareas de forma práctica. Ir al súper, pagar las facturas, limpiar los baños. Todo funcionaba como un sistema logístico. Sin roces, sin emociones, sin gestos innecesarios. La primera salida juntos fue incómoda. Elegimos un restaurante a propósito en otro barrio, uno al que ninguno de los dos solía ir, como si eso hiciera menos extraño el estar ahí sentados frente a frente. Comimos con lentitud, hablando de cosas sueltas. El trabajo, el clima, alguna noticia del día. Nada personal. Nada que doliera. Cuando terminamos, él pagó la cuenta y me acompañó hasta casa sin decir nada más. Al entrar, cada uno fue a su habitación sin despedidas. La terapia conjunta fue distinta. El psicólogo nos preguntó desde el principio si queríamos reconstruir o cerrar con respeto. Rubén dijo que él ya había tomado la decisión de intentarlo, pero que su compromiso no era emocional todavía, era solo una disposición a ver si quedaba algo. Yo dije que quería que funcionara, pero que no sabía cómo empezar. En las primeras sesiones no pasó nada revelador. Solo relatamos los hechos como si estuviéramos haciendo un informe. Rubén contaba su versión, yo la mía. Él con precisión, yo con torpeza. En una sesión, él dijo que lo que más le dolió no fue imaginarme con otro, sino verme seguir con normalidad como si lo nuestro fuera una obligación. Dijo que no podía quitarse de la cabeza la idea de que yo estaba esperando que él se callara para poder irte tranquila. Le dije que no era así.
Me preguntó entonces por qué no paré antes. ¿Por qué no se lo conté? ¿Por qué preferí que se enterara por una servilleta en vez de por mi boca? Le respondí que no supe cómo. Me dijo que eso no le bastaba. Que yo había sabido perfectamente cómo mentir, cómo disimular, cómo encubrir. Que si su dolor no me importó entonces, no podía importarme ahora. Después de esa sesión no volvimos a hablar durante varios días más allá de lo indispensable. Fue como volver al principio del distanciamiento, pero sin odio. Era más bien agotamiento. Una tarde, me tocó llevar su ropa a la tintorería. Él me lo pidió por WhatsApp. Lo hice sin responder. Cuando la recogí, dejé todo perfectamente colgado en su puerta, como si trabajara para él. Esa noche, dejó un sobre en la mesa con el dinero exacto. No dijo nada. Yo tampoco. Al día siguiente fue él quien recogió mis medicamentos de la farmacia sin que yo se lo pidiera. Los dejó en la encimera con el ticket. No hablamos. Esa fue la nueva forma de comunicarnos, actos breves, calculados, casi impersonales. 2 semanas después de esa dinámica, el psicólogo nos pidió que habláramos de lo que sí habíamos hecho bien antes de que todo se rompiera. Rubén recordó una vez que estuvimos enfermos los dos al mismo tiempo y aún así nos turnábamos para cuidarnos. Yo hablé de los viajes a casa de mis padres, cuando él siempre hacía el esfuerzo de acompañarme aunque detestara esos almuerzos eternos. Fue incómodo reconocer que habíamos sido buenos juntos en algo. El psicólogo insistió en que ese recuerdo no era para justificarnos, sino para identificar si ese tipo de conexión seguía ahí. Rubén dijo que no lo sabía, que ahora todo lo bueno parecía ficción. Yo dije que todavía me acordaba de esos días con claridad. Que no eran mentira. Que no todo fue un error. Después de esa sesión, algo cambió levemente. No hubo gestos grandes, pero empezó a haber silencios menos tensos. Ya no evitábamos mirarnos. Compartíamos más tiempo en el salón, aunque cada uno con su libro o su portátil. Empezamos a comentar series otra vez, pero sin compromiso. Una frase, una reacción, un comentario suelto. Una noche pidió que le pasara la sal, y eso fue más impactante que cualquier grito. Porque fue natural, sin cálculo. Respondí con un toma casi automático, y él dijo gracias sin mirarme. Fue una interacción mínima, pero real. Un viernes por la tarde, Rubén me pidió que fuéramos a caminar. Dijo que necesitaba aire, que no sabía si quería hablar o no, pero que le venía bien moverse. Caminamos por el río casi 1 hora sin hablar. Luego se detuvo y me preguntó si yo creía que podríamos volver a estar juntos como pareja. Le dije que no lo sabía, pero que quería descubrirlo. Me dijo que él todavía sentía rabia, pero que ya no era una rabia que le cerrara el pecho, sino una que lo hacía estar alerta. Me preguntó si lo había querido de verdad, y le dije que sí. No me interrumpió. No me pidió pruebas. Me preguntó si me imaginaba una vida sin él. Le dije que no. Que había intentado pensarlo, pero que siempre terminaba sintiendo una especie de vértigo, como si todo fuera a caer. Me dijo que eso no era amor, que era dependencia. Le dije que tal vez, pero que tampoco quería conformarme con esa respuesta. Me preguntó si todavía me atraía. Le dije que sí. Me dijo que eso era lo único que todavía le costaba creer. 2 semanas después, durmió en mi habitación por primera vez desde que todo estalló. No pasó nada. Solo durmió. Al día siguiente desayunamos juntos y él se fue al trabajo sin decir si volvería esa noche al mismo cuarto o no. Esa ambigüedad se repitió durante días. Algunos dormíamos juntos, otros separados. Dependía del humor, del día, de lo que hubiéramos hablado. No había reglas. Era como un experimento, un volver a conocerse sin nombres claros.
El sexo volvió una noche sin aviso. Estábamos viendo una película. Él me tocó el brazo, yo no me aparté. Fue directo, sin gestos románticos, sin palabras dulces. Fue un acto físico, simple, pero necesario. Después de eso, no hablamos durante horas. Ni siquiera dormimos abrazados. Solo compartimos espacio, piel y cansancio. Hoy han pasado 3 meses desde aquella conversación final en la cocina. No hemos vuelto a hablar de Tomás. No lo mencionamos. Es un tema muerto. No sé si Rubén lo ha superado del todo, pero ya no me lo echa en cara. Yo tampoco he vuelto a buscarlo. Ni siquiera he pensado en escribirle. A veces lo veo en la calle, con su moto, con su vida, y no siento nada. Ni culpa, ni deseo. Solo un recuerdo seco, como una foto vieja que ya no genera emoción. Sigo sin saber si esto va a durar. Rubén me lo ha dicho también. Que no hay promesas. Que esto no es una reconciliación de cuento ni una victoria. Es un intento. Un día a día. A veces dormimos juntos. A veces no, a veces comemos en silencio. A veces nos reímos. A veces parecemos dos extraños amables. Otras, una pareja que empieza algo. Lo único que tengo claro es que ya no quiero mentirle. No quiero volver a ese punto. No quiero verme otra vez en el espejo sabiendo que todo lo que tengo está sostenido por silencios. Me equivoqué. Traicioné. Fallé. Pero estoy aquí. No para que me perdone. No para que me quiera como antes. Estoy aquí porque quiero ver si todavía se puede construir algo nuevo con las mismas piezas. No sé cómo va a terminar esto. Pero al menos, esta vez, no me voy a quedar callada. Y si todo se rompe otra vez, que sea por algo que intentamos con verdad, no por algo que escondimos hasta que ya era demasiado tarde.